Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera Dialéctica. Mi nombre es Jairo Yela Burbano y hoy estoy con el maestro de maestros, Julio Razo. Hola Julio, ¿qué tal la vida? Muy bien, Jairo. Trabajando duro, montando, haciendo nuevos estrenos y generando procesos desde el teatro. Muy contentos. Listo, muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido a la invitación. La primera pregunta que siempre hago es, como hay gente que te conoce, hay otra gente que no te conoce, es ¿quién es Julio Razo? ¿Qué hace y a qué se dedica? Bueno, Julio Erazo es director, docente de teatro desde hace 34 años. El próximo año cumplo 40 años de estar en el teatro. Yo comencé en este oficio en el año de 1986, siendo estudiante del Liceo de la Universidad de Nariño, donde integré durante 4 años el grupo de teatro La Chispa, que más después entraría ya a dirigir como docente del Liceo de la Universidad de Nariño. También trabajo con la Universidad de Nariño, soy el director de teatro del Teatro Estudio Universidad de Nariño y he trabajado durante este tiempo con varios grupos de teatro que se han fundado y que se han ido quedando ahí con la gente, como El Muro, Unicornio Teatro, Calle Teatro Universidad de Nariño. Y en la actualidad dirijo también el grupo de teatro La Guagua, con quienes en este año, en una unión que hicimos con una coproducción con Rayuela Teatro y Títeres, Teatro Tragaluz, Teatro La Guagua, hicimos la coproducción de La Última Función, que es una obra que habla sobre el teatro colombiano y al mismo tiempo todo el conflicto que ha habido y toda la cuestión de violencia que ha habido en nuestro país. En esta obra estamos actuando Salomón Gómez y mi persona. Mm, Me gustaría que hablemos un poco sobre, o sea, sos profesor de teatro del liceo, ¿verdad? También sos director de La Guagua y de otros grupos, ¿no? Y también haces parte del grupo de docentes del Lago de Nariño. ¿Qué diferencias hay entre esas manifestaciones de hacer teatro? Por ejemplo, ¿es lo mismo en el colegio que hacer en La Guagua o el teatro universitario? No, para mí lo que busca el teatro universitario y escolar es no realmente, o sea, tiene que basarse en el proceso. De hecho, estos proyectos antes los mirábamos como que el estudiante de una u otra manera genere procesos humanos, si me voy a entender, o sea, más allá de los artísticos, que también son importantes porque el arte hace que los estudiantes, tanto en el bachillerato como en la universidad, como en la primaria, adquieran unas herramientas, unas estrategias importantes para su convivencia con la vida y con los demás, porque genera es eso, ¿no? Poder trabajar en grupo, poder trabajar colectivamente con otro, de una otra manera abandonar los egos para realmente poder acceder a vincularse imaginativamente con los otros, ¿no? Ya con el grupo de profesores que integramos con el Liceo de la Universidad de Nariño, con ellos se lo hace como una manera de divertimento, ¿no? Entonces tiene que ver un poco más con que, bueno, todo el año ellos están en sus diferentes cátedras en el colegio y en la Semana Cultural dejan un buen tiempo para poder ensayar, que eso hay que Mm. tener en cuenta, ¿no? Son docentes que les toca muy duro y que nos toca muy duro como docentes en el liceo, pues porque es una institución que exige, digamos, una alta calidad tanto en sus contenidos curriculares como en su parte artística. Entonces, la exigencia siempre ha sido grande en el liceo y con ellos hacemos un teatro que vaya más hacia la diversión, ¿no es cierto? Mientras que con la guagua se busca ya de una otra manera ya actores que se forman para el teatro, ya entonces ya viene la categoría ya de actores o de actrices que han definido muchas veces vivir del teatro y vivir del oficio del teatro. Entonces, pero en todos los lugares yo pienso que lo más importante de todo en realidad es el proceso. O Mm. sea, si no se adelanta eso con procesos, solo se busca el producto por el producto, pienso que se queda vacío el hecho de hacer teatro. Me parece que el teatro, lo más interesante que tiene es el camino que uno recorre para llegar a una obra de teatro.
Cuando uno hace teatro con voz, se topa con una palabra o un concepto bien importante que es la transformación. Sí. ¿Qué significado le das a esa palabra o cuando la asocias al teatro o en tu vida? ¿Qué significa apostarle a una transformación? Porque de una u otra manera buscamos hacer un teatro que se comprometa con la gente, ¿sí? Buscamos hacer un teatro social, político, un teatro que habla de nuestra situación como humanos en el mundo. Entonces yo veo que siempre el teatro, así como lo hablaba Brecht, busca la transformación, ¿no? Busca que nosotros como seres humanos, tanto los que hacemos el arte, que hay que tener en cuenta, como el público se transforme alrededor de las obras de teatro, alrededor de todo lo que cuentan y de todo lo que contamos en el escenario. Entonces sabemos que el que va a mirar teatro va a salir un poco cambiado, un poco transformado, porque lo que le estamos contando le sirve para entrarse a evaluar y a reevaluar sobre lo que vive cotidianamente. Entonces, sí ha sido como uno de nuestros, de hecho creo que en los últimos años, más que nunca, la palabra transformación y la acción transformadora del teatro tiene que ser cada vez más potente, teniendo en cuenta de que vivimos en un país que lo que busca es la estandarización. La transformación es llegar a un estado donde las personas viviendo su presente, estando presentes, porque el teatro lo que busca es estar presentes, al mismo tiempo pueden generar procesos de encontrarse con el otro. Entonces, al encontrarse con el otro en el escenario, al encontrarse con una actriz, con un actor en el escenario, necesariamente va a haber un efecto de transformación como tal. ¿Cómo cambia el modo de hacer teatro cuando concibes el teatro como o el arte como político, dentro de la política? Pues cambia en la medida en que, pues, bueno, todo el teatro es político, ¿no? Eso hay que plantearlo bien claramente. O sea, todo el teatro es político porque cuenta una forma de ser de los humanos en la vida cotidiana y en el mundo, ¿no? Pero ya el hecho de nosotros especializarnos con hablar de un teatro público, de un teatro que le importa lo que le sucede a las personas del común, que le importa lo que le sucede a los seres humanos del común, ahí es cuando empezamos a evidenciar de que el teatro tiene que contribuir, ¿no?, al desarrollo al mismo tiempo del pensamiento político y del pensamiento social. O sea, las obras que nosotros buscamos, o que sí, que se buscan dentro de nuestras experimentaciones, es lograr de que tanto el actor, la actriz y el espectador puedan encontrar en estas obras sentidos muy importantes. Por eso siempre convidamos o llamamos a nuestros actores a ir al escenario a buscar sentidos, ¿no? ¿Y cómo se los logra? Porque de una u otra manera sus textos, sus evocaciones, sus lugares donde están desarrollándose sirven para que cuando vaya esta obra al espectador le sirva de una reflexión. Entonces buscamos también hacer un teatro donde el público, además de divertirse, reflexione sobre lo que está ocurriendo. Lo invitamos a tomar decisiones sobre lo que está observando. Entonces ahí ya se vuelve un poco diferente al teatro dramático, que de una otra manera sí lo hace, pero no le interesa tanto al teatro dramático de que las personas tomen decisiones. Pero este otro teatro que se busca como desde lo dialéctico, que se busca como desde lo político, lo que busca ante todo es que las personas reflexionen y entren en una comunicación y busquen que ese teatro les sirva para la vida. Hay referentes del teatro, o bueno, del arte en general, que dicen que no hacen teatro político o no hacen arte político, que el arte no tiene que ver nada con la política, entonces se venden a sí mismos pues como neutrales. ¿Qué diferencia hay cuando dices que todo el teatro es político? No, porque de todas maneras es político porque convida a la reflexión. Entonces, cualquier obra de teatro, inclusive por eso te dije, hasta las dramáticas convoca un poco a la reflexión. Todo tipo de teatro en sí mismo maneja una política porque maneja un discurso que
se ha ido elaborando en el escenario, que se ha ido elaborando con los actores y que esto necesariamente tiene que ver con el desarrollo de las personas en una sociedad y por esa manera pues tiene que ver con un acto político, ¿no? Ahora, Brecht hablaba de que las personas no podemos ser apolíticas, ¿no? Sino que pues tenemos que tener una visión del mundo clara, porque si no es difícil de una u otra manera como poder opinar sobre la sociedad, si de una u otra manera hay en las personas como yo le llamo una desnutrición cultural, social, política, donde no le interesa nada de eso, pero porque en últimas no tiene una opinión, mientras que el teatro, lo que buscamos con el teatro es que el actor también tenga una opinión sobre la sociedad y que el público también opine sobre lo que está observando. O sea, se vuelve una cuestión dialéctica, una mirada donde tanto el espectador como los actores, como las actrices pueden entrar a decir cosas reveladoras sobre la escena, ¿no? Yo pienso que el teatro tiene que ser revelador, ¿no? Revelador y develador, también develador de lo que nos ocurre cotidianamente, develador de lo que el hombre está haciendo con la naturaleza, develador de lo que el hombre está generando todos los días en la vida cotidiana. Entonces, siempre tiene que volverse un arte develatorio que ayude y contribuya con el pensamiento de las personas. Bertolt Brecht también habla sobre... Hay un texto sobre el teatro experimental y habla sobre que el teatro tiene dos funciones sociales bien específicas, ¿no? Que históricamente se las puede marcar. Habla sobre que hay una función que es el entretenimiento, ¿no? O sea, el divertir o el emocionar. Y por el otro lado está un teatro didáctico, sí, que sea instructivo o incluso que sea pedagógico, ¿no? O sea, como un proceso de hacer teatro para conocer a la sociedad, ¿no? Y para poder transformarla, porque como dices, no se puede transformar lo que no se conoce. Sí, lógicamente. Y en ese sentido, ¿cómo miras esto? ¿Lo miras como antagónico o lo miras como complementario? Porque si miramos el teatro dentro del entretenimiento, ahora las personas tienen muchísimos métodos o formas de entretenerse. E incluso ahí estamos llegando a unos niveles de distracción que son preocupantes. Entonces, ¿cómo le apuntas esto dentro del teatro? O sea, ¿qué diferencia hay entre el entretenimiento del teatro y el entretenimiento, pues, digamos, de afuera? Es que, o sea, todo el teatro debe entretener, pues no hay nada más que hacer, ¿no es cierto? Pero en la temática es donde cambia esa forma de entretenimiento. O sea, si vos asumes una temática social, va a haber entretenimiento, lógicamente, ¿ya? Y debe ser divertido además, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, debe ser divertido, pero de una otra manera ya lo importante es el tema que se toca. Es la forma de cómo se narra de una otra manera sobre el escenario. Y es por eso que el teatro político tiene unas formas de narrarse muy claras, ¿no? El teatro dentro del teatro, el trabajo del distanciamiento, del extrañamiento brechtiano, el hecho de estar al desnudo todas las situaciones del teatro, donde no se oculta nada, ¿no es cierto? Entonces ya esa forma va a ser divertido y entretenido, pero lo que lo vuelve interesante es que la temática que toca tiene que ver con el hombre en estado de transformación también, ¿no? Uh-huh. Vivimos en una sociedad que es muy desigual, ¿no? Uh-huh. Y es también preocupante eso. ¿Cómo el teatro puede abordar esos temas que a veces, digamos, son tan concretos? Por lo mismo, por ser tan concretos es que el teatro los puede abordar. Uh-huh. Es una cuestión que existe ahí, pero que muchas veces es como si la sociedad siempre la está olvidando, ¿no? Porque es esas cosas, entre comillas, que nos hacen reflexionar sobre lo que ocurre en la desigualdad del mundo, ¿no? En esas personas que de una otra manera no pueden acceder a nada, ¿no? Que no tienen nada, mejor dicho, y los que tienen mucho. Entonces el teatro lo que hace es poner en evidencia eso, para ver si el mismo, o sea, la idea de la transformación es que el mismo hombre puede transformar una sociedad. Es como abrirle los ojos, a usted es capaz
con sus acciones, uniéndose, siendo con el otro empático, llegando a acuerdos colectivos. Ahí es donde puede transformar. Entonces el teatro lo que hace es abrir esa ventana al espectador, diciéndole que sí hay la posibilidad del cambio, que depende de una u otra manera de las personas que no quieren cambiar, que se acomodan como a la desigualdad y se vuelve una cuestión ya normalizada. O sea, ser desigual en este país o no tener los métodos o los recursos para poder acceder a lo que cada uno quiere, ha vuelto algo ya como que es natural y no puede verse como algo natural. El texto de Brecht que dice ¿qué tiempos serán estos en que toca defender lo obvio? Imagínate. Entonces, lo obvio, defender de que la gente coma, es obvio, debería de comer todo el mundo. El defender la educación, el defender la salud, el defender de que un abuelito pueda tener un dinero para poder comer, eso ya es obvio que debería de darse de esa manera. Pero desafortunadamente, en un país tan desigual como este, eso ya se volvió normal, ya no produce escándalo que la gente se muera, no produce escándalo que la gente no tenga para comer, no produce escándalo que no haya trabajo, que no puedan estudiar, ya porque se normalizó tanto. Por lo menos el teatro lo que hace es decirle al público, mire, esto no puede ser normal, esto debería cambiar, esto debería hacerse de otra manera. Yo creo que por ese lado contribuimos a la sociedad como tal, ¿no? Al abrir los ojos, ¿no? A la sociedad sobre lo que ocurre cotidianamente, donde todas esas cosas que nos han hecho tanto mal se siguen dando, se siguen colocando, digamos, en la vida de las personas, pero que nadie hace nada para poderlas cambiar. Ahí, cuando se concibe el teatro político, cambia, ¿no? Porque si la función, digamos, social del teatro cambia, la forma de ser teatro también cambia, ¿no? ¿Cómo sería toda la estética que maneja una obra dentro del teatro político? Y pues hablando más que todo del teatro de Brecht. Pues yo veo que la estética cambia desde ya empezando a hablar desde la temática, ¿no? Temas sociales, temas de la gente, temas de los obreros, temas de los campesinos, temas de la guerra que ocurre con el hombre. O sea, si te das cuenta, siempre está buscando cosas que se puedan comunicar de la sociedad en la que se está viviendo. Y lo más interesante en Brecht era que contextualizaba siempre, o sea, no dejaba las obras por allá como en el tiempo que las escribió, sino que si se van a volver a montar, toca contextualizarlas a lo que está sucediendo en estos momentos para que el acontecimiento, que es una de las cosas bien interesantes del teatro en Brecht, para que el acontecimiento sea claro en la gente. O sea, al público hay que apostarle a que el acontecimiento detone en el público. ¿Cuál es el acontecimiento? En Pavel, que no tenía para comerse solo comía sopas magras, ¿no? O sea, sopas sin solo con agua y cebolla. Entonces, ese acontecimiento hay que mostrarlo así para que la gente diga, no puede seguir pasando de que los obreros que trabajan 8 horas y lo único que tengan para comer sea una sopa aguada, una sopa sin siquiera aceite o manteca, sino algo insípido, pues, ¿no? Entonces, desde ahí ya el teatro empieza a comunicarse de otra manera. Y la idea de romper la cuarta pared, ¿no es cierto?, de que el actor entre al escenario, rompa la cuarta pared, y le diga cosas al público, le vaya narrando cosas al público, eso ya está hablando de otro tipo de comunicación con el espectador. En el teatro dramático es como si estuviéramos mirando televisión, nadie puede opinar, mientras que en el teatro épico el público puede opinar. Y además hay una cosa bien interesante, y es que después de cada presentación de una obra de estas que deja una reflexión social, en la obra que estamos actuando ahorita de la última función, entonces hablamos ahí del tema de las bananeras, hablamos
del tema de la violencia en Colombia cuando empezó lo del narcotráfico, estamos hablando del nacimiento del sainete, estamos hablando de temáticas fuertes, pero que de una otra manera se las devela, se las coloca en escena y al mismo tiempo estamos trabajando en la idea del teatro dentro del teatro. En cuanto a esta concepción, por ejemplo, política del teatro, ¿no? Hay temas que el teatro trata y son, digamos, públicos, ¿no? Que, digamos, son de interés general, Sí. pero también hay teatro que habla sobre la vida privada, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede, o sea, también, cómo miras estas dos concepciones de ver la vida? Porque uno puede tomar una obra, digamos, que sea completamente individualista y tratar de exponer lo individualista que es, ¿no? Apostándole siempre a lo colectivo. Pero también se puede tomar una obra que en sí misma es política y hacerla dentro, digamos, dentro del drama. Sí. ¿Cómo se llegan a esas relaciones? Porque también son funciones distintas ahí. Porque si vivimos en una sociedad individualista, Sí. y hacemos otra obra que sea individualista, pero también eso es político. Pues digamos, o sea, es que no, en ningún teatro, pues y eso lo dice, pues Mariana dice, ningún teatro es puro, ¿no? Porque claro, hay dramas que hablan de lo político, y uno creería de que no, ¿no? Que el drama está que el drama está hecho para el teatro privado. Y hay obras de teatro, digamos, de hecho, cuando la madre de Bertolt Brecht compran los derechos de autor, creo que es un grupo de México, de Estados Unidos, creo que es de Estados Unidos, y ellos a Pavel, que en la obra original de Brecht muere como en la quinta escena, creo, o en el quinto acto, en el caso de Estados Unidos, a Pavel lo matan de último porque querían generar el drama, o sea, el desenlace era la muerte de él, mientras que en la visión de Brecht el acontecimiento era que él muera antes para quien tome las banderas de la revolución sea la madre y para que ella de una otra manera sea el sentido de lo que se quería contar sobre la madre. Pero uno también, si vos la miras, la madre quiere parecerse también un poco al drama, porque habla también, bueno, sí habla de lo social, porque habla de Pavel, que es un trabajador de la fábrica en Swilinov, y habla de los obreros y toda esta cuestión, y cómo se va transformando, ¿no? En la obra, la madre primero pensando que a su hijo lo estaban corrompiendo la revolución y luego al asumir las banderas. Entonces ahí se da cuenta uno que las obras de teatro épico, se van transformando, ¿te das cuenta? O sea, hasta llegar a situaciones como de yo me vuelvo ahora parte de la revolución y no la miro desde afuera, sino que me involucro dentro de ella como tal. Y creo que inclusive Mariana contaba que hay un grupo en Brasil que hace teatro épico con obras dramáticas. De hecho, yo tengo entendido que hay una idea de la maestra Mariana de hacer un Shakespeare de manera épica. Chekhov, ¿no? ¿Un Chekhov? O Chekhov, sí, o Chekhov. No, y también Shakespeare también. Entonces, hay varias combinaciones, ¿no? Y también cuentan de que este grupo de Brasil hace dramas, pero de manera épica. ¿La Copa du Latin o será otro? No sé, no me acuerdo, sí, pero creo que es ese. Uh-huh. Y por ejemplo, está toda esta vaina del teatro brechtiano que es, bueno, nace como desde Piscator, luego Brecht, sí. Y hay otras manifestaciones de teatro político. Acá en Colombia tenemos dos referentes, ¿no? Que es Enrique Buenaventura y Santiago García, ¿no? Sí. Que es la creación colectiva. ¿Qué particularidades tiene este tipo de teatro que se hizo aquí en Colombia en los años 60? Que se hace, pues todavía, ¿no? Sí. Porque la Candelaria lo sigue haciendo. O sea, la Candelaria no ha abandonado el método de la creación colectiva como algo súper importante. De hecho, está declarada la creación colectiva como patrimonio intangible de los bogotanos. Sí. Y ahorita la quieren considerar patrimonio intangible de Colombia, la creación colectiva, para protegerla, porque al Estado consumidor, al famoso neocapitalismo, no le interesa la creación colectiva. Claro.
porque es revolucionaria en sí mismo, ¿no? Que muchas gentes se unan para colectivamente crear algo y llegar a unos acuerdos ya es revolucionario. Y en el caso de Santiago García, pues era un teatro que desde la temática mismo se la escogía colectivamente. Y luego de tener esas temáticas, ellos empezaban a llamar, como lo hacía Brecht también, empezaban a llaman muchos profesionales según el tema que vayan a montar. Entonces, si van a montar, pongámosle de caos y de cacaos, entonces trabajaron con astrónomos, trabajaron con científicos para hablar de la teoría del caos, cosas, o sea, que uno dice, bueno, pues que este actor es un actor realmente súper intelectual, ¿no? O sea, lee el mundo no solo desde una dimensión, sino que lo lee desde muchas dimensiones. O sea, que cuando vaya a actuar eso, tenga tantas formas de hacerlo que no se va a quedar como en una de decir, ay, ¿cómo improviso esto? No, es un actor que sabe mucho sobre la temática. Entonces, tranquilamente puede volverla concreta dentro de la escena, puede comunicarla concretamente al público. En el caso de Enrique Buenaventura, él tenía otra forma de crear colectivamente. Él era el autor de sus obras, de La diestra de Dios Padre, de La orgía, de Los papeles del infierno, bueno, de todas las obras de todas las obras de Enrique Buenaventura. Y él luego lo presentaba el texto al grupo. Y el grupo comenzaba a improvisar, pero ya sobre un texto escrito. El autor en ese caso, o el poeta, era Enrique Buenaventura. En el caso de Santiago García, pasaron como unas 3 veces que hubo obras de autor, como La trasescena de Peñuela, como Maravilla Star, también creo que es de Peñuela. Él monta el Quijote, lo escribe Santiago García. Sí. O sea, sí hubo ejercicios de dramaturgia individual, pero ante todo, la mayoría de las obras que ellos montaron o montan son de creación colectiva. Y claro, de una otra manera, la creación colectiva tiene la característica de que hacen nacer al nuevo teatro en Colombia en 1963, 64, ¿no? Sí. Porque de todas maneras, las temáticas que se trataban en el teatro que traían a Colombia eran temáticas de reyes, zarzuelas, de temas de una otra manera burgueses, ¿no? Había mucho teatro burgués, pero de una otra manera los Santiago y Enrique Buenaventura dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos que la gente se fije en las problemáticas de nuestro país, sino haciendo un teatro que devele lo que está sucediendo en nuestro país como tal? Entonces es un teatro que está, igual que el de Brecht, unido a la sociedad, no está por fuera, no le es ajeno lo que le ocurre a las personas en la sociedad como tal. Y en tu caso, alguna vez te escuché decir que, de cierto modo, todo ese bagaje de la concepción de la creación colectiva de aquí de Colombia, con Brecht, también Pasto le puede aportar algo. ¿Qué crees que es eso que le puede aportar el momento histórico en el que vivimos aquí, pues en Colombia y también aquí en San Juan de Pasto, y con tu experiencia también? Pues yo pienso que lo interesante, digamos, como de hablar desde... Sí. ¿Sigo? Sí. Para hablar de una otra manera de lo que nosotros queremos, nos está aconteciendo como país, como departamento, me parece que el teatro épico puede ser un lugar muy importante para hacerlo, porque lo más interesante de este teatro es que le importa el ser humano como un sentido importantísimo dentro de la escena. Hay teatros que no es que no les interese el ser humano, pero es como si se olvidaran, como si creyeran que el ser humano lo idealizaran, ¿no? Mientras que acá no, lo vuelven concreto. Es un hombre que come, es un hombre que vive, es un hombre que le fastidia una sociedad desigual, como lo decíamos anteriormente. Entonces, a mí me parece que eso es lo que le podemos aportar nosotros, y me ha parecido también muy importante, y es que los estudiantes universitarios puedan desde este teatro
visualizar el mundo y lo que le ocurre al mundo como tal, porque van a ser personas que con el tiempo van a ir a una sociedad profesionalmente también a transformarla. Pero si el estudiante universitario se lo imbuye como en un teatro donde no importa, digamos, lo que ocurre en el país, pienso yo que pues lo está un poco maleducando a este estudiante, porque él necesita también volverse consciente de lo que le está ocurriendo en su sociedad como estudiante, como futuro profesional. Entonces, por eso siempre nos ha interesado comunicar desde el teatro épico, desde el teatro político, lo que le está ocurriendo a la ciudad, en el caso de Ciudad Teatral, o en las obras que nosotros trabajamos, digamos, con el grupo de la Universidad de Nariño, inclusive con el mismo grupo del liceo donde para la Semana Cultural montamos la trasescena, solo un acto, un cuadro de la trasescena, y eso es impresionante, cómo en la trasescena se habla de lo político. Dicen es que se están tomando los militares el Estado, o sea, hablan los actores preocupados por lo que ocurre, entonces ya empiezan a preocupar también al público. Entonces yo me parece que eso es como lo más interesante que tiene este tipo de teatro. ¿Y cómo podemos ver materializado, digamos, toda esta teoría dentro de la obra que tienen con Rayuela, de la última función? Teatro La Guagua, Rayuela y Tragaluces, ¿no? Tragaluz, sí. No, se lo ve materializado en la forma de cómo nosotros narramos la obra, ¿no? Porque utilizamos, digamos, desde este tipo de visión del teatro, primero que todo somos Julio y Salomón los dos. O sea, y nos llamamos así dentro de la obra. ¿Son personajes Julio y Salomón o son Julio y Salomón? Son Julio y Salomón que se salen de los personajes y entran en los personajes. Ajá. O sea, en cualquier momento estamos hablando los dos, ¿qué más, Salo? ¿Cómo has estado? Y pasa esto, pero en un momento entramos al texto y ya somos un soldado, o ya somos unos viejos, o ya somos unos fantasmas, o ya somos unos cantores, o ya somos unos revolucionarios. O sea, estamos entrando y saliendo, y estamos rompiendo la cuarta pared con la obra, comunicándonos con el público. O sea que tratamos de esas formas dramatúrgicas, o esas formas dialécticas de poderse comunicar con el público, aplicándolas en la obra de teatro como tal. ¿Qué obra vos recomendarías, así como para leer y entender más sobre este teatro épico dialéctico? Colombianas, el trabajo que estamos haciendo con el Teunar ahora, que es Guadalupe años 50. Guadalupe. Y de hecho, Guadalupe fue nombrada como una de las obras que más se parecen, por decir algo, al teatro épico y al teatro político, porque tiene los elementos, ¿no? Juega sobre las guerrillas de esos años, de los años 50, juega con la idea de la guerra, de la paz, habla, digamos, hay un juego de distanciamiento que los bogotanos van a los llanos a hacer esta obra, y hay una distancia. Tiene mucha música también. Además tiene mucha música en los cortes, en cada cuadro hay música. Los actores cantan, los actores van y conversan con el público, los ponen en situación de preguntarles si están o no de acuerdo. Y en las canciones mismas dice que ojalá después de que salgan de la sala vayan en últimas a transformar, les dicen al público. Ojalá, dice, esto que contamos les sirva como reflexión, o sea, está invitando a la reflexión. Entonces me parece que uno leer esta obra, y ahora que la hemos estado montando, vamos a presentarnos de hecho este jueves 13, pero vamos a hacer un experimento y nos estamos uniendo con los del grupo del Ballet Folclórico de la Universidad de Nariño. O sea que ellos estaban investigando el joropo, el zapateo y la danza de los llanos, y exactamente nosotros estábamos montando Guadalupe. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la obra el ballet va a hacer unas entradas de ballet y va a unirse con el teatro. O sea, va a ser un espectáculo de canto, de danza y de teatro. Vamos a experimentarlo. Claro. Nunca lo he hecho, pero creo que el teatro no puede quedarse, y el teatro tiene que avanzar un poco también en estos momentos, a ver, para lo que vos mismo dices, o sea, para que el público acceda al teatro.
porque el teatro en muchos momentos le ha tocado quedarse solo, no asiste el público a ver teatro. Entonces hay que empezar a hacer un teatro que pueda comprometer. Como nosotros en la experiencia que hemos tenido con la última función, es un teatro que es una gente, se va enamorado del teatro. Entonces para nosotros es satisfactorio. Quieren volver a ver teatro. Entonces eso es bien importante. O sea, nosotros tenemos que empezar también a evaluar de que muchas veces a este tipo de teatro dialéctico y todo esto se le llama que es viejo, ¿no? Que es antiguo, que es arcaico, aburrido, y no. Si se lo hace muy bien, si se sabe descifrar muy bien una obra de este tipo, que pues eso lo da el tiempo, ¿no? Lo da la experimentación, él también cometer errores con este teatro, o sea, no es que nace de una, sino que realmente es un teatro que toca estudiarlo mucho. Sí. Mucho. Pues yo creo que todos los teatros hay que estudiarlos mucho, ¿no? Todos, ¿no? Por eso te digo que muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y esto es teatro o no es teatro? Donde haya público y haya actores es teatro. Que uno con unos teatros uno no, entre comillas, no le guste mucho, ya es una cuestión estética de lo que a uno le gusta o no le gusta, pero donde haya espectadores y haya un actor, hay teatro. Y así sea teatro político, teatro dramático, teatro épico, teatro lírico, bueno. Entonces yo pienso que en todos hay como ese sentido como tal, ¿no? ¿A qué, por ejemplo, síntesis has llegado cuando hiciste esta obra de juntar, ¿no? el teatro dramático y el teatro épico? Esa fue creo que en los ejercicios de Ciudad Teatral, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo trabajaste eso con ellos? O sea, específicamente de esa obra. ¿De cuál? Yo creo que era Guadalupe años 50, creo que era. Ya. Sí, que había, incluso la disposición del teatro, es que el teatro épico dialéctico tiene una manifestación en escena bastante distinta, ¿no? Sí. ¿Cómo fuiste trabajando eso? O sea, ¿eso lo repiensas, digamos, lo estudias por fuera, o llegas a escena y experimentas, vas leyendo, vas entendiendo? ¿Cómo vas construyendo ese tipo de obras? Es que las obras, de una otra manera, en el camino de lo que vos vas estudiándolas, las obras mismas te van brindando como las formas de cómo se quieren presentar. Yo acá la vez que es que el ejercicio de Guadalupe fue los del grupo del Semillero de ese tiempo, que ahora son el Teunar. Ellos montaron Guadalupe como tal, mientras que con los de Ciudad Teatral lo que se hizo fue recoger los personajes de Guadalupe, pero no montar específicamente Guadalupe. Entonces hicimos un juego como también como de extrañamiento, ¿no? En Pasto los personajes de Guadalupe, pero contaban otras cosas, pero en últimas tenían que ver mucho con Guadalupe años 50. Y de una otra manera, como era un convivio a mirarnos desde todas las perspectivas, y en Brecht lo interesante que él dice o eso es lo que vamos entendiendo, es que las personas en el teatro dramático las miramos siempre de frente. En el teatro épico es como si vos fueras caminando en la calle y miras a Jairo de espalda, otra visión lo ve de lado, otra del otro lado, otra de al frente. O sea, la visión del hombre no está solo de frente, sino que todas las aristas que tiene una persona, y eso mirando una persona. Cuando vos ves el acontecimiento también, desde diferentes aristas, las lecturas son muy, no hay una sola lectura, y por eso es interesante y se vuelve dialéctico, ¿no? Pongámosle, en la primera escena de Guadalupe, que se llama La Reconstrucción, que es como reconstruyen de cómo mataron a Guadalupe. Ahí en el mismo lugar hay dos personas, unas que defienden a Guadalupe y otras que no lo defienden, en un solo lugar, porque así es la vida, mientras que en el otro tipo de teatro solo hay una sola visión, ¿no? Entonces, es así y ya, mejor dicho, no hay otra verdad. Entonces, eso me parece interesante y me parecía lindo como en ese encuentro con vídeo, donde los que estaban acá observaban los observaban de espaldas. Eso quería que pase.
no todos lo miraban de frente, otros los miraban de espaldas, otros los miraban de al lado. Entonces, ¿para qué? Para lograr también de mirar desde diferentes puntos de vista, que eso es lo que trabaja también el teatro de Brecht, diferentes puntos de vista frente a una situación. No hay una sola lectura de una cosa y todos no tienen por qué leerlo de una sola forma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus circunstancias, tiene que ver con sus contextos, con lo que cotidianamente vive, para observar una obra de teatro como en el escenario y cómo le da la relevancia a esa obra de teatro según lo que el espectador también ha vivido, ¿no? Y eso es muy importante. Ahorita que hablas de la dialéctica, a mí pues el conocimiento del teatro de Brecht pues también me abrió como el conocimiento sobre la dialéctica, ¿no? Para mí la dialéctica es como un refugio para curarme de ciertos males sociales, ¿no? Como un modo de ver, por eso le puse también la trinchera dialéctica, ¿no? Porque es como un refugio en el que podemos entender a esas contradicciones. Sí. Ya esa multiplicidad de miradas. Claro. O sea, lo interesante que te abre este tipo de teatro es que te dice, no se quede con una sola visión de la vida. Hay varias. Y de pronto en esa otra que usted no quiere acceder, ahí puede estar la solución. Pero ¿qué tiene que hacer? Le dice, pero tiene que tomar decisiones. No puede estar como en medio no hay el más o menos, sino que tome una decisión, arriba o abajo, pero tome una decisión. Uh-huh. No puede estar jugando como sí, en este así, no, sino tome decisiones y asuma también una decisión, y si la asumió también pueden haber riesgos de que no le vaya bien con ellas, o puede ser que triunfe realmente. Entonces, eso me parece que es interesante también. Por ejemplo, ¿no? La dialéctica tiene una cosa que a mí me parece sumamente importante, y es que hay ciertas contradicciones sociales, ¿no? Sí. O sea, digamos, hay una parte, digamos, un sujeto que es completamente idealizado, que es individual, y por otro lado está el sujeto colectivo, ¿no? Y estas dos cosas pues también aparecen en el teatro, ¿no? Y yo simplemente no miro la dialéctica como el diálogo, sino que a veces creo que es importante no simplemente dialogar, sino que esas contradicciones hay que superarlas, ¿no? ¿Cómo miras esto dentro de, por ejemplo, una obra de la que hablamos hace tiempo, ¿no? Y volviendo pues también a este tema de lo individual, por ejemplo, tomar una obra del Quijote, que es un hombre que fácilmente puede ser interpretada desde lo individual, ¿no? O sea, porque sí, es un sujeto, pues, o sea, completamente, entre comillas, delirante, ¿no? Pero sí, pues es la realidad concreta y material siempre lo está como diciendo, no, por aquí no es, y lo lleva por otro camino, ¿no? ¿Y cómo miras esto? ¿Y cómo se podría tratar, pues, un tipo de esta obra? Un tipo de estas obras así, pues. No, pero es que date cuenta que el ejemplo más interesante es el que trajo el Quijote de Pereira. Pereira eran, sí, ¿no? La tropa teatro. La tropa teatro de Pereira. Y cómo ellos trajeron un Quijote envuelto en lo épico, pues. Lo volvieron épico ellos. Entonces, sí, es un ser individual, pero siempre se está relacionando con mucha gente. Siempre está en relación con el pueblo como tal. Él puede ser el intelectual que también de una otra manera ayuda a abrir las puertas para que el público encuentre nuevos sentidos de la vida como tal. Entonces, si se convierte, por más de que lo veamos individualizado, se convierte en un ser social, porque habla del otro también. Y de hecho no es tan individual porque siempre anda con Sancho Panza. Claro. Y eso lo hace que entre ellos dos puedan conversar sobre lo que ocurre en el mundo. Y le ayuda el uno al otro, se ayudan para poder ir entendiendo el mundo como tal. Entonces, no lo veo tan individualizado, al contrario, veo que siempre está hablando de cosas que son comunitarias, que son del pueblo, que son de la gente. Entonces, se podría montar el Quijote, si alguien quisiera hacer una versión, todas las obras pueden ser dramáticas o épicas, no hay nada que hacer. Se podría hacer una versión
épica del Quijote, como también se puede hacer una visión dramática del Quijote como tal. De una sola novela se podría trabajar los dos datos, como se puede hacer en el teatro, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, Máster Julio Verano. Entonces, te quería hacer la pregunta de todas esas obras de las que has participado, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? La que vos digas, nací para hacer esta obra o me siento feliz de haber participado en esta obra. Pues es que han habido muchas, ¿no? Es que imagínate que en un recorrido ya 30 años casi, claro, el próximo año hay muchas, ¿no? Claro, lo primero que a mí me engancha como tal es la primera obra que hago como actor y siendo muy joven, que es El Buen Ladrón, ¿sí me entiendes? Que de hecho es una obra brechtiana, porque El Buen Ladrón, el público siente más empatía por el ladrón que por el rey, porque es un man, El Buen Ladrón es la historia de eso, ¿no? De un ladrón que hace muy bien el robo, entonces por eso se llamaba El Buen Ladrón, ¿no? Y entonces esa me marcó a mí la vida, estamos hablando de 1986, 1987, pero después ya como director, es la primera obra que monto como director con un grupo ya independiente que es El Muro. Con ellos montamos Pedro Bombo, que era la historia de este personaje que anda en la calle pregonando las fiestas patronales. Y han habido muchos textos, ¿no? Este mismo en el que estamos actuando ahorita como La Última Función, ¿no? Sí, que nos ha dado, bueno, claro, que nos ha dado como tantas satisfacciones a nivel de lo teatral y donde tanto público nos ha podido mirar, donde la gente está contenta como con todo ese trabajo. Entonces, me parece que todo eso se ha ido construyendo en la medida que pues hemos tratado de ser juiciosos con el oficio, ¿no? O sea, hemos tratado como de que la gente también que entre con nosotros pueda ser rigurosa con lo que hace, ¿no? Los estudiantes, las personas que están en nuestros proyectos, que lo hagan muy bien. Pongámosle, ayer los jóvenes ensayaron Guadalupe solos, porque yo no podía venir, pero lo hacen ya son autónomos, ya lo hacen, ensayan las 5 o 6 horas. Entonces uno dice, este es el teatro que yo buscaba, un teatro donde también ellos sean autónomos, claro, que no esté entre comillas la persona que les diga qué hacer, sino que ya lo hacen bajo una voluntad de quererlo hacer. Y eso ya es ganancia. Mira que para todo hay que obligar a las personas. Cuando vos ves que ya un grupo dice, no, ensayemos, no vino Julio, pero ensayemos. ¿Cuál es el problema? Ya uno ya dice, ya hay autonomía. Ya hay una responsabilidad, sí, ¿no? que sí, hay que asumir. Saben que quieren hacer las cosas bien. Bueno, se podrían ir, ¿no? No vino Julio. Yo les dije, si quieren se pueden ir porque yo no voy a poder ir. Pero no, pues tenemos función el jueves. No, hagámoslo. Y no es un compromiso simplemente artístico, yo miro que es un compromiso incluso con el ser social de uno, ¿no? Sí. Porque, sí. O sea, simplemente es fácil, ¿no? Pues ahora, como digo, existen tantas distracciones que si el teatro no suma, yo me puedo alejar del teatro, pero el teatro que vos haces siempre está sumando. Pues se intenta, ¿no? Se intenta de que le sume en la vida de los demás. O sea, que los interrogue en la vida de los demás. Que también en últimas también y por qué no, también los problematice, ¿no? O sea, el teatro que de una otra manera que va como por esta línea busca problematizar a los actores y en momentos los pone en choque, pues, pero está bien. Yo pienso que es parte del proceso estar un poco chocados con lo que decíamos, con lo que ocurre cotidianamente. Entonces no hay que tenerle miedo también a eso, ¿no? O sea, no, el actor no es solo para estar siempre feliz, también es para que el actor también reflexione sobre lo que está ocurriendo cotidianamente. No puede ser solo diversión también para el actor, tiene que ser reflexión y eso me parece que es bien importante. Enrique Buenaventura tiene una frase bastante bonita en ese sentido y es que es mejor un desacuerdo profundo que un acuerdo superficial. Claro. Y en el teatro político, y bueno, específicamente de Brecht, uno siempre va a encontrar desacuerdos sociales, siempre, o sea, esas contradicciones siempre van a estar abiertas. Y
Lo bonito también que dice Santiago García es que el teatro abre una de las emociones más importantes o despierta una de las emociones más importantes, que es la transformación. Entonces, Julito, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muchas gracias. Siempre es sabroso y delicioso hablar de teatro y de este oficio que es tan bonito, digamos, y que contribuye de manera importante a la vida de nuestro público y también de nuestros actores. Muchísimas gracias, Jairo, por tenerme en cuenta y poder estar en esta trinchera dialéctica. Creo que tenemos que hacer un capítulo hablando solo sobre Brecht. Sí, sí. Sí, sería bonito. ¿Algo más que quieras decir? Ahí está el público. No, que invitarlos, ¿no? Invitarlos a todos a que asistan al teatro, a que hagan teatro. Hay una cosa bien importante de Augusto Boal, que siempre me gusta repetirla, y es, pueden hacer teatro inclusive los actores. Se puede hacer teatro inclusive en los escenarios. Entonces yo pienso que hay que llamar siempre a la gente a que venga al teatro, a que no somos unos bichos raros, al contrario, somos personas que estamos pensando mucho en lo humano, y eso es muy importante, digamos, para las personas, para la gente, para los jóvenes, para los adultos, ir al escenario a encontrarse con otros humanos que están tratando de que las personas cambien y se transformen. Listo, esto fue un capítulo más de La Trinchera Dialéctica. Les agradezco mucho a los que llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias al Teatro de la Universidad de Nariño y a todos los que están detrás de esto y que lo hacen posible. Hasta luego.